Continuando con nuestro libro, La sombra del viento. Vamos a iniciar el primer capítulo. Es Días de ceniza, 1945 a 1949. Un secreto vale lo que aquellos de quienes tenemos que guardarlo. Al despertar, mi primer impulso fue hacer partícipe de la existencia del cementerio de los libros olvidados a mi mejor amigo, Tomás Aguilar. Era un compañero de estudios que dedicaba su tiempo libre y su talento a la invención de artilugios ingeniosísimos, pero de escasa aplicación práctica, como el dardo aerostático o la peonza dínamo. Nadie mejor que Tomás para compartir aquel secreto. Soñando despierto, me imaginaba a mi amigo Tomás y a mí, pertrechados ambos de linternas y brújulas, prestos a desvelar los secretos de aquella catacumba bibliográfica. Luego, recordando mi promesa, decidí que las circunstancias aconsejaban lo que en las novelas de intriga policial se denominaba otro modus operandi. Al mediodía abordé a mi padre para cuestionarle acerca de aquel libro y de Julián Carax, que en mi entusiasmo había imaginado célebres en todo el mundo. Mi plan era hacerme con todas sus obras y leérmelas de cabo a rabo en menos de una semana. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que mi padre, librero de casta y buen conocedor de los catálogos editoriales, jamás había oído hablar de La sombra del viento o de Julián Carax? Intrigado, mi padre inspeccionó la página con los datos de la edición. Según esto, este ejemplar forma parte de una edición de 2.500 ejemplares impresa en Barcelona por Cabestany Editores en diciembre de 1935. ¿Conoces esa editorial? Cerró hace años, pero la edición original no es esta, sino otra de noviembre del mismo año, pero impresa en París. La editorial es Galiano Neuval. No me suena, dijo mi padre. Entonces, ¿el libro es una traducción?, pregunté desconcertado. No menciona que lo sea. Por lo que aquí se ve, el texto es original. Un libro en castellano, editado primero en Francia, no será la primera vez con los tiempos que corren, adujo mi padre. A lo mejor Barceló nos puede ayudar. Gustavo Barceló era un viejo colega de mi padre, dueño de una librería cavernosa en la calle Fernando, que capitaneaba la flor y nata del gremio de libreros de viejo. Vivía perpetuamente adherido a una pipa apagada que desprendía efluvios de mercado persa y se describía a sí mismo como el último romántico. Barceló sostenía que
en su linaje había un lejano parentesco con Lord Byron, pese a que él era natural de la localidad de Caldas de Montubuy. Quizá con ánimo de evidenciar esta conexión, Barceló vestía invariablemente al uso de un dandy decimónico, luciendo fular, zapatos de charol blanco y un monóculo sin graduación que, según las malas lenguas, no se quitaba ni en la intimidad del retrete. En realidad, el parentesco más significativo en su haber era el de su progenitor, un industrial que se había enriquecido por medios más o menos turbios a finales del siglo XIX. Según me explicó mi padre, Gustavo Barceló estaba técnicamente forrado y lo de la librería era más pasión que negocio. Amaba los libros sin reserva y, aunque él lo negaba rotundamente, si alguien entraba en su librería y se enamoraba de un ejemplar cuyo precio no podía costearse, lo rebajaba hasta donde fuera necesario, o incluso lo regalaba si estimaba que el comprador era un lector de casta y no un dileante mariposón. Al margen de estas peculiaridades, Barceló poseía una memoria de elefante y una pedantería que no desmerecía en porte o sonoridad, pero si alguien sabía de libros extraños, era él. Aquella tarde, después de cerrar la tienda, mi padre sugirió que nos acercásemos hasta el café de Els Quatre Gats en la calle Montició, donde Barceló y sus compinches mantenían una tertulia bibliófila sobre poetas malditos, lenguas muertas y obras maestras abandonadas a merced de la polilla. Els Quatre Gats quedaba a tiro de piedra de casa y era uno de mis rincones predilectos de toda Barcelona. Ahí se habían conocido mis padres en el año 32 y yo atribuía en parte mi billete de ida por la vida al encanto de aquel viejo café. Dragones de piedra custodiaban la fachada, enclavada en un cruce de sombras, y sus farolas de gas congelaban el tiempo y los recuerdos. En el interior, las gentes se fundían con los ecos de otras épocas. Contables, soñadores y aprendices de genio compartían mesa con el espejismo de Pablo Picasso, Isaac Alberniz, Federico García Lorca o Salvador Dalí. Ahí cualquier pelagatos podía sentirse por unos instantes figura histórica por el precio de un cortado. Hombre, sempere, proclamó Barceló al ver entrar a mi padre, el hijo pródigo. ¿A qué se debe el honor? El honor se lo debe usted a mi hijo, Daniel, don Gustavo, que acaba de hacer un descubrimiento. Pues vengan a sentarse con nosotros.
que esta efeméride hay que celebrarla, proclamó Barceló. Efemérides, le susurré a mi padre. Barceló se expresa solo en esdrújulas, respondió mi padre a media voz. Tú no digas nada, que se envalentona. Los contertulios nos hicieron sitio en su círculo y Barceló, que gustaba de mostrarse espléndido en público, insistió en invitarnos. ¿Qué edad tiene el mozalbete?, inquirió Barceló, mirándome de reojo. Casi 11 años, declaré. Barceló me sonrió, socarrón. O sea, 10. No te pongas años de más, sabandijilla, que ya te los pondrá la vida. Varios de los contertulios murmuraron su asentimiento. Barceló hizo señas a un camarero con aspecto inminente de ser declarado monumento histórico para que se acercara a tomar nota. Un coñac para mi amigo, Sempere, del bueno, y para el retoño una leche merengada que tiene que crecer. Ah, y traiga unos taquitos de jamón, pero que no sean como los de antes, que para caucho ya está la casa Pirelli, rugió el librero. El camarero asintió y partió arrastrando los pies y el alma. Lo que yo digo, comentó el librero, ¿cómo vas a ver trabajo? Si en este país no se jubila la gente ni después de muerta. Mire usted al Cid, si es que no hay remedio. Barceló saboreó su pipa apagada, su mirada aguileña, escrutando con interés el libro que yo sostenía en las manos. Pese a su fachada farandulera y a tanta palabrería, Barceló podía oler una buena presa como un lobo huele a la sangre. A ver, dijo Barceló, fingiendo desinterés, ¿qué me traen ustedes? Le dirigí una mirada a mi padre. Él asintió. Sin más preámbulo, le tendí el libro a Barceló. El librero lo tomó con mano experta. Sus dedos de pianista rápidamente exploraron textura, consistencia y estado, exhibiendo su sonrisa florentina. Barceló localizó la página de edición y la inspeccionó con intensidad policial por espacio de 1 minuto. Los demás le observaban en silencio, como si esperasen un milagro o permiso para respirar de nuevo. Carax, interesante, murmuró con tono impenetrable. Tendí de nuevo mi mano para recuperar el libro. Barceló arqueó las cejas, pero me lo devolvió con una sonrisa glacial. ¿Dónde lo has encontrado, chavalín? Es un secreto, repliqué, sabiendo que mi padre debía de estar sonriendo por dentro. Barceló frunció el ceño y desvió la mirada hacia mi padre. Amigo Sempere, porque es usted y por todo el aprecio que le tengo y en honor a la larga y profunda amistad que nos une como a hermanos, dejémoslo en 40 duros y no se hable más. Eso lo va a tener que discutir con mi hijo,
adujo mi padre, el libro es suyo. Barceló me ofreció una sonrisa lobuna. ¿Qué me dices, muchachete? 40 duros. No está mal para una primera venta. Sempere, este chico suyo hará carrera en este negocio. Los contertulios le rieron la gracia. Barceló me miró complacido, sacando su billete de piel. Contó los 40 duros, que para aquel entonces era toda una fortuna, y me los tendió. Yo me limité a negar en silencio. Barceló frunció el ceño. Mira que la codicia es pecado mortal de necesidad, adujo. Venga, 60 duros y te abres una cartilla de ahorro, que a tu edad ya hay que pensar en el futuro. Negué de nuevo. Barceló le lanzó una mirada airada a mi padre a través de su monóculo. A mí no me mire, dijo mi padre, yo aquí solo vengo de acompañante. Barceló suspiró y me observó detenidamente. A ver, niño, pero ¿tú qué es lo que quieres? Lo que quiero es saber quién es Julián Carax y dónde puedo encontrar otros libros que haya escrito. Barceló rió por lo bajo y enfundó de nuevo sus billetes, reconsiderando a su adversario. Vaya, un académico, Sempere, pero ¿qué le da usted de comer a este crío? Bromeó. El librero se inclinó hacia mí con tono confidencial y por un instante me pareció entrever en su mirada un cierto respeto que no había estado ahí momentos atrás. Haremos un trato, me dijo. Mañana domingo, por la tarde, te pasas por la biblioteca del Ateneo y preguntas por mí. Tú trae tu libro para que lo pueda examinar bien y yo te cuento lo que sé de Julián Carax. Quid pro quo. Quid pro qué. Latín, chaval. No hay lenguas muertas, sino cerebros aletargados. Parafraseando, significa que no hay duros a 4 pesetas, pues que me has caído bien y te voy a hacer ese favor. Aquel hombre destilaba una oratoria capaz de aniquilar las moscas al vuelo, pero sospeché que si quería averiguar algo sobre Julián Carax, más me valdría quedar en buenos términos con él. Le sonreí beatíficamente, mostrando mi deleite con los latinajos y su verbo fácil. Recuerda, mañana en el Ateneo, sentenció el librero, pero trae el libro o no hay trato. De acuerdo. La conversación se desvaneció lentamente en el murmullo de los demás contertulios, derivando hacia la discusión de unos documentos encontrados en los sótanos de El Escorial que sugerían la posibilidad de que don Miguel de Cervantes no había sido sino el seudónimo literario de una velluda mujerona toledana. Barceló, ausente, no participó en el debate bizantino y se limitó a observarme desde su monóculo con una sonrisa velada, o quizá tan solo miraba el libro que yo sostenía en las manos.
Capítulo 2. Aquel domingo, las nubes habían resbalado del cielo y las calles yacían sumergidas bajo una laguna de neblina ardiente que hacía sudar los termómetros en las paredes. A media tarde, rondando ya los 30 grados, partí rumbo a la calle Canuda para mi cita con Barceló en el Ateneo, con mi libro bajo el brazo y un lienzo de sudor en la frente. El Ateneo era, y aún es, uno de los muchos rincones de Barcelona donde el siglo XIX todavía no ha recibido noticias de su jubilación. La escalinata de piedra ascendía desde un patio palaciego hasta una retícula fantasmal de galerías y salones de lectura donde invenciones como el teléfono, la prisa o el reloj de muñeca resultaban armoniosamente futuristas. El portero, o quizá tan solo fuera una estatua de uniforme, apenas pestañeó a mi llegada. Me deslicé hacia el primer piso, bendiciendo las aspas de un ventilador que susurraba entre lectores adormecidos, derritiéndose como cubitos de hielo sobre sus libros y diarios. La silueta de don Gustavo Barceló se recortaba junto a las cristaleras de una galería que daba al jardín interior del edificio. Pese a la atmósfera casi tropical, el librero vestía sus habituales galas de figurín y su monóculo brillaba en la penumbra como una moneda en el fondo de un pozo. Junto a él distinguí una figura enfundada en un vestido de alpaca blanca que se me antojó un ángel esculpido en brumas. Al eco de mis pasos, Barceló entonó la mirada y me hizo un ademán para que me aproximase. Daniel, ¿verdad?, preguntó el librero. ¿Has traído el libro? Asentí por duplicado y acepté la silla que Barceló me brindaba junto a él y a su misteriosa acompañante. Durante varios minutos, el librero se limitó a sonreír plácidamente, ajeno a mi presencia. Al poco abandoné toda esperanza de que me presentase a quien fuera que fuese la dama de blanco. Barceló se comportaba como si ella no estuviese allí y ninguno de los dos pudiese verla. La observé de reojo, temeroso de encontrar su mirada, que seguía perdida en ninguna parte. Su rostro y sus brazos vestían una piel pálida, casi translúcida. Tenía los rasgos afilados, dibujados a trazo firme bajo una cabellera negra que brillaba como piedra humedecida. Le calculé unos 20 años a lo sumo, pero algo en su porte y en el modo de que el alma parecía caerle a los pies como las ramas de un sauce me hizo pensar que no tenía edad. Parecía atrapada en ese estado de perpetua juventud reservado a los maniquís en los escaparates de postín. Estaba intentando leerle el pulso bajo aquella garganta de cisne cuando advertí que Barceló me observaba fijamente. Entonces, ¿vas a decirme dónde encontraste ese libro?, preguntó. Lo haría, pero prometí a mi padre guardar el secreto, aduje. Ya veo, Semper y sus misterios, dijo Barceló.
Ya me figuro yo dónde. Menuda potra has tenido, chaval. A eso le llamo yo encontrar una aguja en un campo de azucenas. A ver, ¿me lo dejas ver? Le tendí el libro y Barceló lo tomó en sus manos con infinita delicadeza. ¿Lo has leído, supongo? Sí, señor. Te envidio. Siempre me ha parecido que el momento para leer a Carax es cuando todavía se tiene el corazón joven y la mente limpia. ¿Sabías que esta fue la última novela que escribió? Negué en silencio. ¿Sabes cuántos ejemplares como este hay en el mercado, Daniel? Miles, supongo. Ninguno, precisó Barceló, excepto el tuyo. El resto fueron quemados. ¿Quemados? Barceló se limitó a ofrecer su sonrisa hermética, pasando hojas de libro y acariciando el papel como si fuese una seda única en el universo. La dama de blanco se volvió lentamente. Sus labios esbozaron una sonrisa tímida y temblorosa. Sus ojos palpaban el vacío, pupilas blancas como el mármol. Tragué saliva. Estaba ciega. Tú no conoces a mi sobrina Clara, ¿verdad?, preguntó Barceló. Me limité a negar, incapaz de quitar la mirada de aquella criatura con tez de muñeca de porcelana y ojos blancos, los ojos más tristes que he visto jamás. En realidad, la experta en Julián Carax es Clara. Por eso la he traído, dijo Barceló. Es más, pensándolo bien, creo que, con vuestro permiso, yo me voy a retirar a otra sala a inspeccionar este volumen mientras vosotros habléis de vuestras cosas. ¿Os parece? Le miré atónito. El librero, pirata hasta la sepultura y ajeno a mis reservas, se limitó a darme una palmadita en la espalda y partió con mi libro bajo el brazo. Le has impresionado, ¿sabes?, dijo la voz a mi espalda. Me volví para descubrir la sonrisa leve de la sobrina del librero, tanteando no en el vacío. Tenía la voz de cristal, transparente y tan frágil, que me pareció que sus palabras se quebrarían si la interrumpía a media frase. Mi tío me ha dicho que te ofreció una buena suma por el libro de Carax, pero que tú la rechazaste, añadió Clara. Te has ganado su respeto. Cualquiera lo diría, suspiré. Observé que Clara ladeaba la cabeza al sonreír y que sus dedos jugueteaban con un anillo que parecía una guirnalda de zafiros. ¿Qué edad tienes?, preguntó. Casi 11 años, respondí. ¿Y usted? Clara rió ante mi insolente inocencia. Casi el doble, pero tampoco es como para que me trates de usted. Parece usted más joven, apunté, intuyendo que aquello podía ser una buena salida a mi indiscreción. Me fiaré de ti entonces, porque yo no sé qué aspecto tengo, repuso, sin abandonar su sonrisa a media vela. Pero si te parezco más joven, razón de más para que me trates de tú. Lo que usted diga, señorita Clara. Observé detenidamente sus manos abiertas como alas sobre su regazo, su talle frágil, insinuándose
bajo los pliegues de alpaca, el dibujo de sus hombros, la extrema palidez de su garganta y el cierre de sus labios, que hubiera querido acariciar con la yema de los dedos. Nunca antes había tenido la oportunidad de examinar a una mujer tan de cerca y con tanta precisión, sin temor a encontrarme con su mirada. ¿Qué miras?, preguntó Clara, no sin cierta malicia. Su tío dice que es usted una experta en Julián Carax. Improvisé, con la boca seca. Mi tío sería capaz de decir cualquier cosa con tal de pasar un rato a solas con un libro que le fascine, adujo Clara. Pero tú debes preguntarte cómo alguien que está ciego puede ser experto en libros si no los puede leer. No se me había ocurrido, la verdad. Para tener casi 11 años, no mientes mal. Vigila o acabarás como mi tío. Temiendo meter la pata por enésima vez, me limité a permanecer sentado en silencio, contemplándola embobado. Anda, acércate, dijo ella. Perdón, acércate sin miedo, no te voy a comer. Me incorporé de la silla y me aproximé hasta donde Clara estaba sentada. La sobrina del librero alzó la mano derecha, buscándome a tientas. Sin saber bien cómo debía proceder, hice otro tanto y le ofrecí mi mano. La tomó con su mano izquierda y Clara me ofreció en silencio su derecha. Comprendí instintivamente lo que me pedía y la guié hasta mi rostro. Su tacto era firme y delicado a un tiempo. Sus dedos me recorrieron las mejillas y los pómulos. Permanecí inmóvil, casi sin atreverme a respirar, mientras Clara leía mis facciones con sus manos. Mientras lo hacía, sonreía para sí y pude advertir que sus labios se entrecerraban, como murmurando en silencio. Sentí el roce de sus manos en la frente, en el pelo y en los párpados. Se detuvo sobre mis labios, dibujándolos en silencio con el índice y el anular. Los dedos le olían a canela. Tragué saliva, notando que el pulso se me lanzaba a la brava y agradeciendo a la divina providencia que no hubiera testigos oculares para presenciar mi sonrojo, que hubiera bastado para prender un habano a un palmo de distancia. Capítulo 3. Aquella tarde de brumas y llovizna, Clara Barceló me robó el corazón, la respiración y el sueño. Al amparo de la luz embrujada del Ateneo, sus manos escribieron en mi piel una maldición que habría de perseguirme durante años. Mientras yo la contemplaba, embelesado, la sobrina del librero me explicó su historia y cómo ella había tropezado, también por casualidad, con las páginas de Julián Carax. El accidente había tenido lugar en un pueblo de la Provenza. Su padre, abogado de prestigio, vinculado al gabinete del presidente Companys, había tenido la clarividencia de enviar a su hija y a su esposa a vivir con su hermana al otro lado de la frontera al inicio de la guerra civil. No faltó quien opinase que aquello era una exageración,
que en Barcelona no iba a pasar nada y que en España, cuna y pináculo de la civilización cristiana, la barbarie era cosa de los anarquistas, y estos, en bicicleta y con parches en los calcetines, no podían llegar muy lejos. Los pueblos no se miran nunca en el espejo, decía siempre el padre de Clara, y menos con una guerra entre las cejas. El abogado era un buen lector de la historia y sabía que el futuro se leía en las calles, las factorías y los cuarteles con más claridad que en la prensa de la mañana. Durante meses les escribió todas las semanas. Al principio lo hacía desde el buffet de la calle Diputación, luego sin remitente y finalmente a escondidas desde una celda en el castillo de Montjuïc, donde, como a tantos, nadie le vio entrar y de donde nunca volvió a salir. La madre de Clara leía las cartas en voz alta, disimulando mal el llanto y saltándose los párrafos que su hija intuía sin necesidad de leerlos. Más tarde, a medianoche, Clara convencía a su prima Claudette para que le leyese de nuevo las cartas de su padre en su integridad. Así era como Clara leía, con ojos de prestado. Nadie la vio nunca derramar una lágrima, ni cuando dejaron de recibir correspondencia del abogado, ni cuando las noticias de la guerra hicieron suponer lo peor. Mi padre sabía desde el principio lo que iba a pasar, explicó Clara. Permaneció al lado de sus amigos porque pensaba que esa era su obligación. Le mató la lealtad a gentes que, cuando les llegó la hora, le traicionaron. Nunca te fíes de nadie, Daniel, especialmente de la gente a la que admiras. Esos son los que te pagarán las peores puñaladas. Clara pronunciaba esas palabras con una dureza que parecía forjada en años de secreto y sombra. Me perdí en su mirada de porcelana, ojos sin lágrimas ni engaños, escuchándola hablar de cosas que por entonces yo no entendía. Clara describía personas, escenarios y objetos que nunca había visto con sus propios ojos, con un detalle y una precisión de maestro de la escuela flamenca. Su idioma eran las texturas y los ecos, el color de las voces, el ritmo de los pasos. Me explicó cómo, durante los años del exilio en Francia, ella y su prima Claudette habían compartido un tutor y maestro particular, un cincuentón borrachín con ínfulas de literato que alardeaba de poder recitar la Eneida de Virgilio en latín sin acento y al que hasta habían apodado como Monsieur Roquefort, en virtud del peculiar aroma que su persona destilaba, pese a los baños romanos de colonia y perfume con que adobaba su pantagruélica persona. Monsieur Roquefort, pese a sus notables peculiaridades, entre las que destacaban una firme y militante convicción de que el embutido y en particular las morcillas que Clara y su madre
recibían de los parientes de España eran mano de santo para la circulación y el mal de gota. Era hombre de gustos refinados. Desde joven viajaba a París una vez al mes para enriquecer su acervo cultural con las últimas novedades literarias, visitar museos y, se rumoreaba, pasar una noche de asueto en brazos de una ninfula a la que había bautizado como Madame Bovary, pese a que se llamaba Hortense, y tenía cierta propensión al vello facial. En sus excursiones culturales, Monsieur Roquefort solía frecuentar un puesto de libros usados apostado frente a Notre-Dame, y fue ahí donde, por casualidad, se tropezó una tarde de 1929 con una novela de un autor desconocido, un tal Julián Carax. Siempre abierto a las novedades, Monsieur Roquefort adquirió el libro, más que nada porque el título le resultaba sugerente, y él siempre acostumbraba a leer algo ligero en el tren de vuelta. La novela llevaba por título La Casa Roja, y en la contraportada aparecía una imagen borrosa del autor, quizá una fotografía o un apunte al carbón. Según el texto biográfico, Julián Carax era un joven de 27 años que había nacido con el siglo en la ciudad de Barcelona y ahora vivía en París. Escribía en francés y ejercía profesionalmente como pianista nocturno en un local de alterne. El texto de la sobrecubierta, pomposo y apolillado al gusto de la época, proclamaba en prosa prusiana que aquella era la primera obra de un valor deslumbrante, un talento proteico e insigne, promesa de futuro para las letras europeas, sin parangón en el mundo de los vivos. Con todo, la sinopsis referida a continuación daba a entender que la historia contenía elementos vagamente siniestros y de tono foletinesco, lo cual a ojos de Monsieur Roquefort siempre era un punto a favor, porque a él, después de los clásicos, lo que más le gustaba eran las intrigas de crimen y alcoba. La Casa Roja relataba la atormentada vida de un misterioso individuo que asaltaba jugueterías y museos para robar muñecos y títeres, a los que posteriormente arrancaba los ojos y llevaba a su vivienda, un fantasmal invernadero abandonado a orillas del Sena. Al irrumpir una noche en una mansión suntuosa de la avenida Foix para diezmar la colección privada de muñecos de un magnate enriquecido a través de turbias artimañas durante la Revolución Industrial, su hija, una señorita de la buena sociedad parisina, muy leída y fina ella, se enamoraba del ladrón. A medida que avanzaba el tortuoso romance, plagado de incidencias escabrosas y episodios a media luz, la heroína desentrañaba el misterio que llevaba el enigmático protagonista, que nunca revelaba su nombre,
a cegar a los muñecos, descubría un horrible secreto sobre su propio padre y su colección de figuras de porcelana, y se hundía inevitablemente en un final de tragedia gótica sin cuento. Monsieur Roquefort, que era un corredor de fondo en las lides literarias y que se enorgullecía de poseer una amplia colección de cartas firmadas por todos los editores de París, rechazando los tomos de verso y prosa que él les enviaba sin tregua, identificó la editorial que había publicado la novela como una casa del tren del 3 al cuarto, conocida si acaso por sus tomos de cocina, costura y otras artes del hogar. El dueño del puesto de libros usados le contó que la novela había salido apenas y que había conseguido arrancar un par de reseñas en 2 diarios de provincias, junto a las notas necrológicas. En pocas líneas, los críticos se habían despachado a gusto y habían recomendado al Nobel Carax que no dejase su empleo de pianista, porque en la literatura estaba claro que no iba a dar la nota. Monsieur Roquefort, a quien se le ablandara el corazón y el bolsillo ante las causas perdidas, decidió invertir medio franco y se llevó la novela del tal Carax junto con una edición exquisita del gran maestro de quien se sentía heredero por reconocer, Gustave Flaubert. El tren a Lyon iba repleto hasta los topes y Monsieur Roquefort no tuvo más remedio que compartir su cabina de segunda clase con un par de religiosas que tan pronto dejaron atrás la estación de Austerlitz, no cesaron de lanzarle miradas de reproche, murmurando por lo bajo: ante semejante escrutinio, el maestro optó por rescatar aquella novela de su cartera y parapetarse tras sus páginas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, cientos de kilómetros más tarde, descubrió que había olvidado a las hermanas, el vaivén del tren y el paisaje que se deslizaba como un mal sueño de los hermanos Lumière tras las ventanas del tren? Leyó toda la noche, ajeno a los ronquidos de las religiosas y a las estaciones fugaces en la niebla. Girando la última página al despuntar el alba, Monsieur Roquefort descubrió que tenía lágrimas en los ojos y el corazón envenenado de envidia y asombro. Aquel mismo lunes, Monsieur Roquefort llamó a la editorial de París para solicitar información sobre el tal Julián Carax. Tras mucha insistencia, una telefonista de tono asmático y disposición virulenta le respondió que el señor Carax no tenía dirección conocida, que de todos modos ya no estaba en tratos con la editorial en cuestión y que la novela La Casa Roja había vendido exactamente 77 ejemplares desde el día de su publicación, presumiblemente adquiridos en su mayoría por las señoritas de virtud fácil
y otros habitantes del local, donde el autor desgranaba nocturnos y polonesas por unas monedas. El resto de ejemplares habían sido devueltos y transformados en pasta de papel para imprimir misales, multas y billetes de lotería. La mísera fortuna del misterioso autor acabó por conquistar las simpatías de Monsieur Roquefort. Durante los siguientes 10 años, en cada una de sus visitas a París, recorría librerías de viejo en busca de más obras de Julián Carax. Nunca encontró ninguna. Casi nadie había oído hablar del autor y a los que les sonaba poco sabían. Había quien afirmaba que había publicado algunos libros más, siempre en editoriales de poca monta y con tirajes irrisorios. Esos libros, si realmente existían, eran imposibles de encontrar. Un librero afirmó una vez haber tenido en sus manos un ejemplar de una novela de Julián Carax llamada El ladrón de catedrales, pero de eso hacía ya tiempo y no estaba del todo seguro. A finales de 1935 le llegaron noticias de que una nueva novela de Julián Carax, La sombra del viento, había sido publicada por una pequeña editorial en París. Escribió a la editorial para adquirir varios ejemplares. Nunca recibió contestación. Al año siguiente, en la primavera del 36, su antiguo amigo en el puesto de libros en la orilla sur del Sena le preguntó si seguía interesado en Carax. Monsieur Roquefort afirmó que él nunca se rendía. Era ya cuestión de tosudez. Si el mundo se empeñaba en enterrar a Carax en el olvido, a él no le daba la gana de pasar por el aro. Su amigo le explicó que semanas atrás había circulado un rumor acerca de Carax. Parecía que por fin su suerte había cambiado. Iba a contraer matrimonio con una dama de buena posición y había publicado una nueva novela después de varios años de silencio que por primera vez había recibido una reseña favorable en Le Monde. Pero justo cuando parecía que los vientos iban a cambiar de rumbo, explicó el librero, Carax se había visto complicado en un duelo en el cementerio de Père-Lachaise. Las circunstancias que rodearon este suceso no estaban claras. Cuanto se sabía era que el duelo había tenido lugar al alba del día en que Carax tenía que contraer matrimonio y que el novio nunca se presentó en la iglesia. Había opiniones para todos los gustos. Unos le hacían muerto en aquel duelo y su cadáver abandonado en una tumba anónima. Otros, más optimistas, preferían creer que Carax, complicado de algún asunto turbio, había tenido que abandonar a su prometida en el altar y huir de París para regresar a Barcelona. La tumba sin nombre nunca fue encontrada y poco después había circulado otra versión. Julián Carax
perseguido por la desgracia, había muerto en su ciudad natal, en la más absoluta de las miserias. Las chicas del burdel donde tocaba el piano habían hecho una colecta para pagarle un entierro decente. Cuando llegó el giro, el cadáver ya había sido enterrado en una fosa común junto con los cuerpos de mendigos y gente sin nombre que aparecía flotando en el puerto o que morían de frío en la escalera del metro. Aunque solo fuese por llevar la contraria, Monsieur Roquefort no olvidó a Carax. 11 años después de haber descubierto la Casa Roja, decidió prestar la novela a sus dos alumnas con la esperanza de que tal vez aquel extraño libro las animase a adquirir el hábito de la lectura. Clara y Claudette eran por entonces dos quinceañeras con las venas ardientes de hormonas y con el mundo guiñándoles el ojo desde las ventanas de la sala de estudio. Pese a los esfuerzos de su tutor, hasta el momento habían demostrado ser inmunes al encanto de los clásicos, las fábulas de Esopo o el verso inmortal de Dante Alighieri. Monsieur Roquefort, temiendo que su contrato fuese rescindido al descubrir la madre de Clara que sus labores docentes estaban formando dos analfabetas con la cabeza llena de pájaros, optó por pasarles la novela de Carax con el pretexto de que era una historia de amor de las que hacían llorar a moco tendido, lo cual era una verdad a medias. Bueno, aquí terminamos nuestra charla de hoy. Terminamos el capítulo 3. En nuestra próxima plática seguimos con el capítulo 4, cuando empezamos con la lectura de ese libro. Por lo pronto, hasta luego.